Lo que a Dios le llama pecado, yo le tengo que llamar pecado. Le gusta a quien le guste y le caiga bien a quien le caiga mal. Lo que Dios le llama bueno, yo le tengo que decir que es bueno. Pero lo que Dios dice que es malo, no puedo inventarme, José, una parábola, una historia para cambiar la historia y decir que no es tan malo. Hay una maldición en Apocalipsis diciendo que el que añada las plagas caerán sobre él y el que quite su nombre será quitado del libro de la vida. Bendito sea nuestro Dios. Bien, un saludo para todos. Y la verdad que estoy contento de estar con vosotros en este lugar. Y sabéis que yo siempre os digo que cuando vengo aquí vengo más por veros que por predicar. Miren, en los postreros tiempos se levantarán hombres y mujeres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Y es que estamos viviendo en nuestros tiempos, estamos viviendo unos tiempos que los espirituales tienen que guardar silencio para que los tibios no se molesten ni se enfaden. Bueno, mira, quiero decirles un verso también yo. Un verso, yo no voy a predicar, voy a hablar unas cuantas palabras nada más. Hay un libro muy hermoso, que es el libro de Juan, en el capítulo 1, y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si se han dado cuenta ustedes, hay dos principios. Uno, el principio, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay un principio que es más antiguo. Dice, en el principio ya existía el verbo. Antes de que la tierra y lo demás fuese creado, el verbo ya existía. Miren, hubo un tiempo, si tiempo puede llamársele, cuando Dios en la unidad de su naturaleza habitaba solo. No había ni tierra, ni universo, ni ángeles, ni arcángeles, ni querubines, ni serafines. No había nada ni nadie, sino solamente Dios. Y esto no por un día, ni por un mes, ni por un año, sino desde la eternidad. Y el que Dios quisiera crear no fue algo movido por algo fuera de sí, sino que fue un acto bueno y soberano de su pura y buena voluntad. Y el que Dios creara, nada añadió esencialmente a Dios, porque la gloria de Dios ni puede ser aumentada ni tampoco disminuida. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. En el principio el verbo existía antes de que el mundo fuera hecho. Pero si nos damos cuenta, allá en el cielo, antes de que existiera todo lo que existe, había una charla, una conversación, una asamblea general con Dios. Y en medio de eso, cuando hicimos Dios, estaba el Dios Padre, el Dios Verbo y el Dios Espíritu. Pero el Verbo, para poderlo identificar, para que lo entiendan mejor, vamos a poner el nombre de Cristo, para que se entienda ya de una vez. Aunque todavía no se había engendrado y no se había hecho carne, pero Él sigue existiendo. Miren, a ver, voy a hablarles qué es Dios. Voy a poner un ejemplo, como una empresa que hay por aquí que le llaman Prica o Mercadona. Y ahora esa empresa tiene 3 dueños: Ismael, Diego y Tete. Y ahora cualquiera de los 3 tienen 100 acciones repartidas entre los 3 a 33,33, y sobra uno, se lo reparten entre ellos para tener la misma autoridad, el mismo poder y el mismo gobierno. Fíjense, uno explica, el otro explica y el otro explica, pero no son 3 pricas, es un prica con 3 dueños. Cualquiera de los 3 es dueño de prica, pero no son 3 pricas, un prica solo. Pues bueno, me explico. Dios es un Dios con 3 personalidades. Cualquiera de los 3 es Dios, pero no son 3 dioses. Es un solo Dios con 3 personas, que se llama la deidad. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, y es que este libro de Juan fue escrito a causa de un problema que surgió en aquellos tiempos, cuando la iglesia contaba apenas con 50 años de edad.
Es que se levantó un virus anticristológico, más tarde apodado con el nombre de gnosticismo, que consistía en negar que Cristo era Dios. De tal forma que solamente quedaba Juan de los apóstoles. Todos habían muerto ya, pero quedaban unos cuantos ancianos, de tal forma que aquel virus anticristológico hizo tambalear la iglesia de aquel entonces. Los cimientos se vinieron abajo. La fe cristiana careció de valor. Se tambaleó la iglesia. Y ahora, amados hermanos, cuando viene Juan y se entera, dice: traedme papel, traedme pluma. Y empieza a escribir. Pero no se entretiene escribiendo genealogías, ni se entretiene escribiendo a los judíos, ni a los griegos, ni tampoco a los gentiles, porque ya tenían 3 cartas: Mateo, Lucas y Marcos. No, sencillamente escribe a la iglesia. Y por eso dice: en el principio era el Verbo. Amén. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Amén. Le estaba diciendo a la iglesia que, amados hermanos, que no había nada extraño por ahí, que Cristo seguía siendo Dios. Por eso dice Romanos capítulo 9 verso 5: Jesucristo, el cual es Dios. Ahora, amados hermanos, el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios. El Verbo existía antes de que el mundo fuera hecho. Y en el cielo se oye una charla, una asamblea general, y el Padre, el Hijo y el Verbo hablan. A ver, vamos a crear. ¿Qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear un universo. Vamos a crear ángeles, arcángeles, querubines, huestes celestiales y todo lo que hay. Vamos a hacerlo. Pero vamos a crear un pequeño planeta llamado Tierra. Y vamos a crear un sistema solar con nuevos planetas y demás. Pero en medio de esa Tierra vamos a crear una pareja, un Adán y una Eva. Pero hay también alguien que también se ha revelado, que es aquel ser llamado Luzbel, que se convirtió en Lucifer. Y ese va a estropear la obra que vamos a hacer. Va a hacer pecar a la Eva, se van a estropear, van a cosechar la maldición. Y ahora por un hombre entra el pecado, pero el pecado la muerte, y ahora la muerte va a pasar a todos ellos. Hay que hacer algo. Y ahora dicen: pero también habrá un plan de salvación. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Tendrá que venir una persona exenta de pecado, que reciba la paga del pecador culpable, para que redima a la humanidad. Y ahora, amados hermanos, parece que todo apuntaba al Verbo. Y ahora, amados hermanos, me parece, me lo veo yo imaginar, que el Verbo, la segunda persona de la deidad, se mete en el túnel del tiempo. Y empieza a avanzar por las épocas de la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, y llega hasta la ley. Y ahora, cuando llega la ley, él ve su propio nacimiento. Porque Cristo es el único ser que ocupa el espacio-tiempo en varios lugares a la vez. Y ahora se refleja como un espejo y contempla su nacimiento, su crecimiento. Pero llega al capítulo 53 del profeta Isaías y se contempla él colgado. Se contempla colgado en un madero, cargando el peso de la humanidad. Y posiblemente se entristecería y dice: para esto tengo que venir yo, para morir en una cruz por los seres humanos, y ahí se va a quedar todo. Pero él no se queda solamente en el tiempo de la ley, sino que avanza la época de la gracia. Y contempla que al tercer día resucita. Y contempla que de su costado sale la iglesia. Y empieza a avanzar y sigue, y llega hasta esta época, hasta el día de hoy. Y contempla la iglesia de Oliva. Y otra vez se para y regresa otra vez por el túnel, la habitación del tiempo, regresa otra vez. Y vuelve a la eternidad y dice: Padre, merece la pena morir, porque este es el resultado de la muerte de Jesucristo. Vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. ¿Saben por qué lo digo? Porque dice 1 Pedro 1:20: el Cordero de Dios, preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Es decir, que antes de que el mundo fuese creado, el universo, el Verbo ya estaba allí. Por eso dijo Jesús: Padre, dame aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y ahora, amados hermanos, siendo el Verbo, fíjense, también se tiene que despojar. Pero él no se despoja de ser Dios. Él nunca dejó de ser Dios. Seguía siendo Dios. Temporalmente se despojó, temporalmente dejó de obrar como Dios para ocuparse de la humanidad,
¿Qué es la palabra despojarse? Encontramos un pasaje paralelo, que hay un rey llamado Salomón, y este rey un día sale de palacio con su ejército delante, custodiándole, porque nadie se podía arrimar a él, mínimo de 50 metros alrededor, porque iba custodiado por los guardias, las doncellas bailando y saltando, y él montado en su carroza de madera de Líbano, y mientras va caminando, él va observando, conociendo al pueblo, mezclándose en el pueblo, y ahora ya a lo lejos había una pastorcilla, llamada la Sulamita, puede ser, o era una Sulamita, una pastorcilla, de tanto que le había pegado el sol, se había vuelto morena, casi negra, y ahora ve al rey Salomón, y cuando lo ve allí en el medio hay un manzano, y ella se esconde detrás del manzano, y solamente se le ve media cara, se le ve un ojo nada más, y dice Salomón: con uno de tus ojos prendiste mi corazón. Eso que vio no más que un ojo, si llega a verla entera se queda patas arriba. Amados hermanos, es que el amor está por encima de la lógica y la razón. ¿Qué tendrá? Ustedes nos han dado cuenta muchas veces, lo digo para sonreír un poquito, nos han dado cuenta muchas veces que hay una chica alta, guapa, rubia, morena, como sea, con ojos verdes o azules o negros, que pasa, que es una belleza de mujer, que es única hija en su casa, que es admirada por todos, y los hermanos todos la tienen envidia porque todos los regalos son para ella, y su destino es casarse con un chico de su gama, de su alta gama, de su nivel, pero ahora la chica no quiere casarse, y de momento pasa por una calle y ve allí una cubeta de papeles, y allí ve un niño cabezón, de esos con los ojos así chiquilines, con 4 pelos, de mala manera, feo a manta, y ahora pasa la chica, el niño le echa una mirada y la chica le mira y se enamora del chico. Pero ustedes creen que es normal. Eso no tiene lógica ni razón. Ese chico va a meterlo en un zoológico. ¿Pero qué tendrá el amor? Que se ha enamorado, ha dejado a su padre, ha dejado las riquezas, se ha ido a la chabola, y si no tienen para comer, a mangar, porque está el amor. Pues amados hermanos, Salomón se enamoró de esa chiquita, pero sale a buscarle y se le escapa, porque él era un rey, no dejaban acercarse a ella. Para llegar a ella, ¿saben lo que hacen? Llega a su reino, se quita el manto de rey, lo cuelga encima del trono, se quita la corona de rey y se pone una gorrilla de pastor, se quita el manto y se pone un manto pastoril, y coge un callado, deja el callado y coge un bastón de madera, y sale al campo a buscar a aquella señora. Y amados hermanos, lo que no pudo conseguir como rey, lo consigue como pastorcillo. Se arrimó a ella, la conquistó, la trajo a palacio, la arreglaron y fue reina de aquel lugar de Israel. Y amados hermanos, lo que Cristo hizo, ¿no? Que no pudo llegar a nosotros como Dios, pero se encarnó y como hombre sí que pudo llegar. Nos conquistó. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Por medio del verbo creó todo lo visible y lo invisible. Sean tronos, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y por medio de él. Y todas las cosas en él subsisten. El verbo es el origen de donde procedió la vida física, intelectual, moral, espiritual del hombre. Es decir, el verbo era Dios. Y Dios con vosotros, y que os bendiga, y hasta la próxima.